שלום, אנחנו נלמד היום בשיעור מתוך זוהר לעם, כרך א', עמוד 192, מאמר הניצנים. הגענו לסעיף 5, בתוכו נתחיל מדיבור המתחיל, ונולד יוסף ונסתרו בו. את חומר הלימוד תוכלו למצוא באתר שלנו, סביבה טובה, קבלה group.info, או במערכת הערבות, בתפריט העליון, באייקון של חומר לימוד. במערכת הערבות גם תוכלו לשלוח אלינו שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן. Arav, bevakasha. Pueden enviar preguntas y serán hechas en directo. Rav. Sí. Por supuesto, habéis escuchado de mí que estamos leyendo la introducción al libro del Zohar. Y es una parte muy importante que incluye al Zohar por completo y hay una gran fuerza en él. Y por eso merece la pena que lo escuchemos y lo leamos cuanto más nos sea posible para estar cerca del texto, ya sea que lo entendamos o no. Y para que estos tubos de la abundancia superior entren en nuestra mente y corazón. Y necesitamos de esta lectura recibir unas cualidades especiales, que es un segulá, un remedio, una fuerza especial que nos ayudará a ver qué ocurre en el mundo espiritual. Por lo tanto, paciencia, una lección, otra lección, y empezaréis a ver que estáis en un cierto entorno en el que no entendéis de lo que se está hablando ni lo que está ocurriendo, pero poco a poco, al estar en ese entorno, de algún modo empezaréis a entender y a recibir lo que ocurre. Y así es como nos adentramos en el libro del Zohar y con su influencia de él sobre nosotros escucharemos y sentiremos esa influencia del libro sobre nosotros. Eso es básicamente el desarrollo natural que le sucede a las criaturas. Del mismo modo que los bebés se desarrollan y no entienden nada, simplemente todo va ocurriendo poco a poco, gradualmente. Es como si todo lo captaran desde el aire, lo perciben desde ahí y así de forma natural van avanzando. Y de ese modo queremos nosotros también incluirnos en el mundo superior. Así que adelante, oren. Zohar para todos, la introducción del libro del Zohar. El artículo Los botones de las flores. Estamos en el punto 5, y José nació y se ocultaron en él. Después de entrar en el mojín de Yenika, entraron en el mojín del primer Gadlut y su Habat se hizo Hagat en su Rosh. Y después a través del Yenika se convirtieron en Hagat para ellos. Y después nuevos Neji nacieron de él que se llaman Neji de Mohin de Gadlut y esos Neji se llaman José, Yosef, que es Yesod de Gadlut, que incluye a Neji de Gadlut. Esto es debido a que se dijo Yosef nació, es decir, Yesod de Gadlut. Rav, sabemos que el Partzuf completo, Chabad, Hagat, Nehi, sus tres partes, este Partzuf de Seirampin tenía la parte de Hagat y Chabad, son dos partes llamadas Katnut, y después se añade otra parte, Nehi, y entonces se alcanza Gadlut, llamado Mohin de Gadlut.
Y el Mohin es esta luz que entra en esas vasijas de Neji. Esa luz se llama Yosef, conectado con algo nuevo se revela ahí. Y por lo tanto, Yosef es llamado Yesod de Gadlut, que señala el Gadlut del Partzuf. Seguimos leyendo. Y se ocultaron dentro de él. Quiere decir que Hagat aún no tiene las luces completas de Gadlut y aún están en ocultamiento. Esto es porque en el primer Gadlut, él obtiene solo Mohin de Neshama, que se consideran como Joraim de Zerampin. Esto es debido a esto, por lo que él dice que ellos se ocultaron dentro de él, pues ellos todavía están escondidos. Yosef entró en la Tierra Santa y los estableció allí, porque después de los Mohin del primer Gadlut, Zeirampin comienza a recibir Mohin del segundo Gadlut, Mohin de Hayá. En ese tiempo, la Nukba se escinde de él y se construye como un Partzuf entero en Mohin de Hayá. Entonces, la Nukba se llama la Tierra Santa, porque los Mohin de Hayá son llamados santidad. Yosef, Yesod de Gadlut de Zeirampin, entró en la Tierra Santa, la Nukba, panim bepanim, cara a cara con Zeirampin, en un nivel igual. Y él los estableció en la Tierra Santa, pues los Mohin de Hayá, la luz de Jochma, son extraídos solamente con un zivug de Zon, como uno, y se quedan solo con la Nukba, porque únicamente por ella se extraen durante el zivug. Y él los erigió en casa de ella, porque el valor de Zeirampin con respecto a la Nukba es como el valor de Abba Veima superior con respecto a Yeshut. Por lo tanto, los Mohin de Hayá, la luz de Jochma, aparecen solamente en Nukba, lo cual se considera Yeshut. Entonces, ellos aparecieron en la tierra y fueron revelados allí. Ahora, ya se han revelado lo suficiente en la cualidad de Gadlut, pero hasta ahora eran considerados como escondidos y ocultos. ¿Cuándo son vistos? El Zohar ya explicó que aparecieron cuando Yosef entró en la Tierra Santa, es decir, en el tiempo del Zivug, y el lugar de la revelación es en la Nukba. Por lo tanto, ¿por qué pregunta de nuevo cuándo son vistos? El asunto es que incluso durante el Zivug existen dos discernimientos. Hitkalelut, de la izquierda, con la derecha. Los 5 Hasadim en lo masculino. Hitkalelut de la derecha con la izquierda, las 5 Geburot de la Nukba. Por eso, él pregunta, ¿cuándo son vistos? ¿Durante el Hitkalelut de la derecha con la izquierda o durante el Hitkalelut de la izquierda con la derecha? Respuesta, cuando el arco iris aparece en el mundo. El arco iris es Yesod de Zeirampin en el mundo, en Nukba. Este es el Hitkalelut de la derecha con la izquierda durante el Zivug, como está escrito: pongo mi arco en las nubes. Solamente desde esto se extienden los Mohin superiores, pues entonces aparecen desde el Hitkalelut de la derecha con la izquierda. Y en ese momento
El tiempo de la poda, el canto, ha llegado. El tiempo de cortar a los malvados del mundo. Cuando los malvados se multiplican en el mundo, hay mucho aferramiento a las klipot y las sitragra debido a ellos, como era en el tiempo de la generación del diluvio, por lo cual todo el universo fue arrasado. En ese tiempo, las personas del mundo no tenían mayor esperanza sino por medio de la revelación de los mojín superiores, los mojín de Jaya. ¿Y por qué fueron salvados? Porque los brotes de las flores aparecieron. ¿Por qué las personas del mundo se salvaron de la extinción como sucedió en el momento del diluvio? Es porque los brotes de las flores aparecieron en la tierra. Eso es así porque la revelación de los mojín de Jaya elimina las klipot de la tierra, Malhut, y ya no se pueden aferrar a ella, como está escrito. Yo lo veré para recordar la alianza perpetua. Fue dicho, si no hubiesen aparecido, no hubieran permanecido en el mundo. Primero, la Nukva es construida con las dos grandes luces y ella tiene un nivel igual que Zeirampin. Sin embargo, ella existe detrás de Zeirampin, por lo cual la luna se queja de que dos reyes no pueden ponerse la misma corona. Por esta razón, estos mojín son considerados como mojín de Ajor, mojín posteriores. Se llaman mojín de Bak de Nukva, que son mojín del Kadnut de ella, del comienzo de su formación. Y en ese tiempo son considerados como panim pequeño rostro, y ellos son llamados niños, jóvenes, adolescentes. Sin embargo, una vez que ella es completada con estos mojín, ella regresa a Ava Veima superior para un segundo Ibur, y entonces ella es construida como una gran estructura, con mojín panim ve panim con Zeirampin, y entonces ella es denominada Gran Panim. Se sabe que no existe cambio o ausencia en la espiritualidad, y esos mojín de Ajor, panim pequeños, permanecen en ella incluso en el tiempo de mojín y gadlut. Además, la razón de la extensión de los mojín de Jaya es principalmente en los kelim de mojín de Ajor en panim pequeño. Fue dicho, si no hubiesen aparecido, no hubieran permanecido en el mundo. En otras palabras, si esos brotes de flores no hubiesen aparecido en la Nukva de su Kadnut, en la construcción de su Ajoraim, los mojín de Jaya no hubieran permanecido tampoco en ella durante el Gadlut, pues ella no hubiera tenido kelim en donde recibirlos. Almatá, dice Rab. Pregunta. Gracias, Rab. Gracias a que apareció el arco iris en la tierra. ¿Por qué ese arco, Rab? No quiero responder esas preguntas porque no es eso lo que queremos. No necesitas traducir el Zohar en acciones corpóreas o explicaciones corporales. Lo que tú quieres es que se forme una cualidad espiritual, unas cualidades espirituales. Y eso no depende de la mente, porque no es el inteligente el que aprende, el sabio. Por eso no debemos traducirlo en
Pero esa nukva se traduce en nuestra unidad. Es nuestra conexión. Eso es lo que puedo decirte, dice Rav. Pregunta el amigo, ¿pero por qué este arco iris? Rav, no tienes tales discernimientos que es una forma, una nube es una forma de ocultamiento. Y tienes que entender esto gradualmente a partir del texto, sin una explicación y sin traducción. No te preocupes, sucederá. Llegará a ti como si estuvieras entrando en una especie de sociedad en la que habla chino. Y tú no entiendes chino, pero por el hecho de que estás allí poco a poco, aunque tú eres una persona un poco distinta de ellos, pero estás entre ellos, empiezas a entender de lo que hablan. En su momento lo entenderás. Tú abres tu deseo y solo en tu deseo de conexión con ello, empezarás a entender. Y eso es lo que necesitamos hacer con la lectura del Zohar y entender de la lectura del Zohar. El Báltico. ¿Qué hacer? Pregunta el amigo. Mientras escuchamos este texto, tenemos todo tipo de pensamientos corpóreos que te distraen. Tenemos que llegar a la percepción espiritual. Quieres sentir lo que el Zohar está diciendo, no entender. Es el corazón quien entiende. Y entonces poco a poco todo eso se irá abriendo. De otro modo, solo serás un sabio, un tipo listo. Si quieres una explicación para cada palabra, va a conectar todo tipo de sistemas dentro de ti como los de la física. Y eso no es bueno. Moscú 1. Este artículo, ¿podemos atribuirlo a cierta parte de la Tanaj? Sí, habla del comienzo de la creación. Kiev. Sí, querido Rab, dice Vlad. ¿Qué es esta fuerza, estos retoños que influyen en la creación? Rab, eso es lo que sale del inerte al nivel vegetal. Desde el nivel inerte al nivel vegetal. Esos son los retoños que salen de la tierra. Vlad, ¿qué es tan especial en esa fuerza que incluso salva a la gente de su extinción? Como dice el texto, Rab, es una fuerza espiritual que se despierta en nosotros. Crecemos a partir de nuestras fuerzas corpóreas, de nuestro deseo de recibir, y queremos llegar a ser algo más que eso. Por lo tanto, estos retoños, estos brotes, son las almas que se desarrollan a partir de nosotros, que salimos del grado más bajo hacia los grados más elevados. Tbilisi. Querido Rab, sí, antes en las reuniones de grupo íbamos por los textos de Rabash y Bala Solam. Ahora hay un gran deseo de estar en gratitud al Creador y hacer una plegaria por todo esto. Dice Rab, sí, tienes razón, así es como debe ser. Seguimos en el punto 6. ¿Y quién sustenta el mundo y provoca que los patriarcas se rebelen? Es la voz de los niños ocupados en la Torá. Pues gracias a estos niños del mundo, el mundo es salvado. En relación a ellos fue escrito: te haremos collares de oro. Estos son los niños, los jóvenes, los adolescentes, como está escrito. Harás 2 querubines de oro. Explicación. Los niños del mundo son Mohin de Ajor, que se llama panín pequeño.
Asimismo, los niños del mundo, así como los niños, jóvenes y adolescentes, y su zivug en ese estado, se llaman la voz de los niños que se ocupan en la Torá, que se dedican a la Torá. Ellos son las tórtolas de oro y son los dos querubines, panim pequeño, sin los cuales estos mojin de Hayá que se extienden por el Hitkalelut de la derecha con la izquierda no serían recibidos en la nukba de modo alguno. ¿Y quién sustenta el mundo en el momento de la proliferación de las klipot que tienen la fuerza para destruir el mundo como durante el tiempo del diluvio? No hay esperanza salvo mediante la extracción de los mojín de Hayá en el arco iris. Con esto, el mundo será salvado. ¿Y quién sustenta y salva el mundo en ese tiempo y provoca que los patriarcas que provocan la revelación de Hagat en Mohin de Rosh, cuando Hagat se volvió Chabad de Hayá, se rebelen? La voz de los niños que se dedican a la Torá provocan esto. Los Mohin de Ajor, que es la voz de los niños y de las tórtolas de oro. Rab. Sí, con esto acabamos esta parte del Zohar y creo que ya estáis preparados para relacionaros de forma correcta y escuchar el Zohar. No habla de ningún modo acerca de este mundo. Todo lo que se dice es únicamente, como se suele decir, la lengua de las ramas. Utiliza las palabras de este mundo, brotes, niños, esa voz que sale, todo tipo de cosas por el estilo. Pero ninguna de esas palabras se refiere a este mundo, se refiere a raíces espirituales. Por lo tanto, a lo largo de toda nuestra lectura, queremos elevarnos desde las ramas corpóreas a las raíces espirituales. Y si pensamos de ese modo todo el tiempo, entonces el Zohar nos ayudará cada vez más a elevarnos y a sentir esas raíces superiores. Todos, no importa cuánto yo sepa o no sepa, está escrito, no es el sabio el que aprende, no es el sabio el que aprende. Esa es la ley. No necesitamos ser sabios, inteligentes, ni siquiera tenemos que intentar recordar todo tipo de cosas, ni escribirlas. No, solamente escuchar tanto como nos sea posible, simplemente escuchar. Y por medio de eso, todo el mundo es igual y no es el sabio quien aprende. Seguimos al siguiente capítulo. ¿Quién creó estos? 7. Bereshit. Al principio, Rabí Elazar abrió. Alzad los ojos hacia lo alto y ved quién creó estos. Alzad los ojos. ¿Hacia qué lugar? Hacia el lugar del que todos los ojos están pendientes. La puerta de los ojos, la abertura de los ojos, Malhut de Rosh Yarihampin. Allí conoceréis que este ático oculto, a quien se expone la pregunta, ¿quién creó a estos? ¿Quién es él? Él es el que es llamado Mi, Zat de Binah, el que se llama del límite del cielo arriba, que tiene la posesión de todo. Y ya que la pregunta existe en él y él está oculto, él es llamado Mi, ¿quién en hebreo? Como en una pregunta. Esto es así porque no hay más preguntas por encima de él.
Y este límite del cielo, en donde se encuentran las preguntas, es llamado mi. Explicación. Rabí Elazar explica el significado de la creación de los cielos y la tierra en el texto de Bereshit. Los cielos y la tierra son el conjunto de los 7 días de la creación. Son Zon de Atzilut. Por lo tanto, ¿por qué escribe Bará, creó, lo cual es Binah y no Atzilut? Debería haber dicho Hetzil, emanó. El Zohar dice, ¿quién es la puerta, la apertura de los ojos? Malchut de Rosh, Arihampin de Atzilut, se llama la apertura de los ojos, porque la sefirá de Jochma de las 10 sefirot de Rosh se llaman Einaim, ojos. Asimismo, hay solamente Keter Jochma en Rosh Darihampin, por lo que su Malchut se llaman la puerta, la apertura de los ojos, pues con la apertura de ella, los monjim de Jochma derraman desde Rosh Darihampin a todos los partzufim de Atzilut. Debido a esto, fue dicho, hacia el lugar del que todos los ojos están pendientes, pues monjim de Jochma se llama Einaim, y no hay monjim de Jochma en todos los partzufim de Atzilut, excepto por la puerta, la apertura de Rosh Darihampin. Y allí, en la apertura, la puerta de los ojos, en Malchut de Rosh Darihampin, sabrás cómo Binah creó Zon, pues la palabra Bará, creó, quiere decir levar en arameo fuera de, en el grado de Atzilut. Y puesto que Binah misma salió del grado de Rosh Darihampin y por consiguiente se volvió como Briah en relación al Rosh Darihampin, necesariamente ella creó Zon también. Por lo tanto, Seirampin se volvió Yetzirah, pues lo que surge de Briah se considera como Yetzirah y la Nukba se volvió Asiyah, pues todo lo que surge de Yetzirah se llama Asiyah. Sin embargo, no debe compararse a las vías concretas detrás del Partsá de Atzilut, porque estas Binah y Zon se ubican por encima del Partsá en el mundo de Atzilut. Más bien, se refiere solamente al Rosh Darihampin, por lo que hay 2 clases de Bia en esto. Bia separados, que se separaron de Atzilut a través del Partsá, lo cual es el suelo del mundo de Atzilut que se ubica sobre ellos desde lo alto. Y 2, Bia del mundo de Atzilut mismo, los cuales son su Binah, Seirampin y Nukba. Están solamente fuera del Rosh Darihampin y todavía son Atzilut, pero el Partsá dentro del intestino de estos Darihampin, en el lugar de su Hazé, se ubica encima de ellos desde lo alto. Por esta razón, se encuentran separados del Rosh Darihampin y son considerados Guf sin un Rosh, es decir, que les falta Mohin de Jochma, lo cual se llama Rosh con respecto al mundo de Atzilut. Esto es así porque generalmente el mundo de Atzilut es considerado como Jochma de todos los 4 mundos había. Por lo tanto, todo aquello que carece de Jochma es considerado como Guf sin un Rosh. Fue dicho que este ático oculto, en donde existe una pregunta, creó estos.
En otras palabras, Bina surgió de Rosh de Arihampin por la Nukba que ascendió a Jochma de Arihampin y allí finalizó el Rosh de Arihampin. Y por lo tanto, se separó para ser Briah y Guf de Arihampin y se dividió, por consiguiente, en dos Bejinot, dos discernimientos, Gar y Zat. El origen de Binah son las 10 sefirot de Or Yashar, luz directa. Su naturaleza no es para recibir nada de Jochma, sino solamente la luz de Hasadim, como está escrito, pues él desea Gesed, misericordia, y no Jochma. Por lo tanto, su salida del Guf a ella no la daña en absoluto, pues hasta cuando ella se encuentra en el Rosh, no recibe Jochma de él. Por esta razón, ella no está disminuida en absoluto, debido a su lugar debajo de Malhut de Rosh de Arihampin. Y también ahora a ella se la considera completamente como Rosh, como si nunca se hubiera separado del Rosh de Arihampin y estuviese establecida en Abba Beima superior, que visten Arihampin desde P hasta Jase. La segunda Bejinah, el segundo discernimiento, Zat de Binah, son del Hitkalelut, la mezcla de Zon en Binah, que son la raíz del Zon en Binah. Por lo tanto, necesitan iluminación de Jochma para Zon. Por esta razón, fueron dañadas por la presencia en el Guf de Arihampin, que se quedó desprovista de Jochma, y son consideradas Briah y Vak sin un Rosh. Fue dicho acerca de ellas, Abba llevó Ima hacia afuera, fuera de Rosh de Arihampin. Son llamadas Yeshut y visten a Arihampin desde el Jase hasta el Tabur. Y sus hijos se visten desde el Tabur de Arihampin hacia abajo, a través del extremo del mundo de Atzilut. El Parsá dentro del intestino de Arihampin se ubica en su Jase, porque ella es la fuerza de Malhut en el Rosh de Arihampin, que lleva a Zat de Binah fuera del Rosh, interrumpiendo que reciban Jochma. Esto se debe a que, a pesar de que este masaj se ubica en P de Rosh Arihampin, de todas formas no actúa allí en forma alguna, pues la Abba Beima superior, considerados como Gar de Binah, que todavía son considerados Rosh de Arihampin, se ubican allí. Resulta que solamente en el lugar del Jase, por encima de Zat de Binah, la fuerza del Masaj domina, expulsando Zat de Binah por debajo de este, fuera de Rosh de Arihampin. Por lo tanto, Gar de Binah se llama el Atik oculto, pues el Rosh de Arihampin es llamado Atik. Y dado que Gar de Binah, que están desde el P de Arihampin hacia abajo, son consideradas como que existen todavía en Rosh de Arihampin, y ellas también son llamadas Atik, como el Rosh de Arihampin. Sin embargo, debido a la presencia de ellas en el Guf de Arihampin, son llamadas Atik oculto. Fue dicho que este Atik oculto, en quien existe una pregunta, creó estos. Es decir, solamente Zat
de este ático oculto es llamado Yeshut, en quien existe una pregunta para recibir Zon en ellas al elevar Man. Esto es así porque estos significa el ascenso del Man como en preguntar sobre las lluvias. Y él dice que solamente estas Zat de ático oculto, llamadas Yeshut, están dispuestas para una pregunta, para recibir Man por la extensión de la luz de Jochma, pues están desprovistas de Jochma. Antes de esto, son consideradas como Briá. Por consiguiente, Zon creó a aquellos que son denominados estos. Y ellos también fueron creados sin un Rosh, como él, pues la palabra creado indica una carencia de Rosh con respecto a Atzilut. ¿Y quién es mi? ¿Quién en hebreo? Es Zat de Binah, que están dispuestas para una pregunta y son denominadas mi, y la palabra creado se relaciona a ellas porque ellas mismas se convirtieron en Briá debido al Parsá en el Hazé de Arihampin, que las separa de la iluminación de Rosh de Arihampin. Fue dicho, del límite del cielo arriba, esto es, que todo se encuentra en posesión de él. Zat de Binah, que son llamadas Yeshut, y son llamadas Mi, son consideradas del límite del cielo hacia arriba. Esto es así porque el cielo es de Irampin, quien recibe solo de Yeshut, que es llamado Mi. Es debido a esto que Mi es llamado del límite del cielo hacia arriba. Es decir, que todo se encuentra en su posesión, pues el cielo y la tierra, que son Zon, y los tres mundos inferiores, Biyah, todos reciben de Yeshut, que es denominado Mi. Por eso, todo se encuentra en posesión de él. Esto es así porque por encima de él no hay más preguntas. Y del límite del cielo, en donde se encuentran las preguntas, es llamado Mi. Esto quiere decir que allí no hay más preguntas por encima de Gar de Binah, en Abba Ve'ima superior, pues ellas no reciben man para la extensión de Jochma, pues son la luz de Hasadim, y no están desprovistas de Jochma. Es debido a esto que no son denominadas Mi, ya que no son consideradas del límite del cielo, pues no necesitan son, que requieren iluminación de Jochma. Y hay una pregunta solamente en Zat, que son Yeshut, para recibir man desde el Zon y ascender a Rosh Yarihampin, para recibir iluminación de Jochma para ellas. Por consiguiente, ellas son consideradas del límite del cielo arriba, porque Seirampin, que es denominado cielo, recibe de ellas. No se escuchó. ¿Qué significa? Dice Oren. Rab dice, Moscú 4. Esta pregunta, cuanto uno más siente, menos claro tiene uno de lo que habla el Zohar. ¿Cómo tenemos que trabajar con esto? Rab, si te parece claro lo que el Zohar te está diciendo, está bien. No traduzcas todo eso en todo tipo de acciones y cosas. Simplemente acéptalo, recíbelo, tal como es. No hagas una barrera en tu oído ni en tu corazón. Tal como entra, entra. Y pronto sentirás
cuánto entra dentro de ti así de manera... Y empiezas a entender y a sentir de lo que está hablando. Simplemente entras en un nuevo mundo. No estás en él y no conoces nada de él, pero ahora comienzas a conocerlo. Eso es todo. Mac 20. Gracias, dice el amigo. Querido Rab, vemos que por un lado el Creador hace todo y la luz construye todo, construye el cli, luego lo llena. Por otro lado, existe la extensión, la expansión de la luz. Y eso llega hasta Malhut. Y a veces se siente como que Malhut forma toda la creación alrededor de ella. ¿Cómo tenemos que entender correctamente esto? Rab, ¿es correcto? Todo depende de la Malhut. Todo depende de Malhut. Mac 25. Hola a todos. ¿Por qué es importante señalar quién de los estudiantes de Rabbi Shimon está explicando esto? Rab, cada uno de ellos representa para nosotros una cualidad especial de las 10 sefirot. No es que sean gente, personas, sino que más bien son fuerzas en las 10 sefirot y de esa forma aparecen frente a nosotros. Así es como es. Bueno, Kiev 1. Sí, querido Rab. Cuando leemos acerca de todos estos pasos como Jochma, se eleva, Garde Binah, Abba Beima, ¿tenemos que imaginar que queremos estar en esos grados con la decena o qué tenemos que imaginarnos? Rab, nosotros queremos que esto nos ocurra, queremos estar en eso. Sí, simplemente en el corazón. Dentro de la mente nos confundiremos. Tiene que ser en el corazón. Queremos que eso nos ocurra a partir de nuestro deseo de que ocurran estos cambios y que vivamos todos estos cambios de los que nos habla el Zohar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sigue la pregunta. ¿Pero qué significa vivir en estos estados dentro de la decena? ¿Significa que esas fuerzas de otorgamiento cambiarán dentro de nosotros? O, Rab, tú una vez fuiste un niño y leíste todo tipo de libros acerca de gente que van de un lugar a otro, que vuelan, o que van navegando por el mar en un barco. Y tú te imaginabas todo eso para ti mismo. Y ahora tienes que hacer lo mismo. Tienes que imaginarte esto también que el Zohar te está diciendo, realmente así, como un niño. ¿Dónde estás, Oren? En el punto 8. Seguimos. 8. Y existe otro abajo denominado Ma. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El primero, llamado Mi, está oculto. Existe a modo de una pregunta, ya que el hombre pregunta e investiga para observar y conocer grado tras grado hasta el último de todos los grados, Malhut. Cuando llega allí, la pregunta es Ma, que significa ¿qué en hebreo? Es decir, ¿qué sabes? ¿Qué observaste? ¿Qué investigaste? Y he aquí que todo continúa tan oculto como al principio. Explicación. Cuando Nukva de Zeirampin es Panim Bepanim con Zeirampin, Nukva es también denominada Ma, como Zeirampin. Ella es considerada como el límite del cielo abajo,
pues ella es el extremo de todos los grados y concluye a Atzilut. Resulta que Zeirampin, que es denominado cielo, se ubica entre Yeshut, que es denominado del límite del cielo arriba, y la Nukba, que es denominada del límite del cielo abajo. Fue dicho, ya que el hombre pregunta e investiga para observar. Para observar se refiere al zivug de Abba de Ima, denominado Istaklut, mirar de Abi uno al otro, a través de su ascenso a Rosh de Arihampin. En ese tiempo, Binah retorna para recibir la iluminación de Jochma para Zon. Esto es porque, en tanto que Yesud, Sad de Binah, no requieren iluminación de Jochma para sí mismas, ya que por sí mismas, Sad de Binah son similares a sus Gar y no necesitan recibir Jochma. Cuando Zon ascienden para Man a Yesud, Yeshut despierta para que ellas asciendan a Rosh de Arihampin y reciban Jochma. Sin embargo, Zon tampoco ascienden para Man a Yeshut, excepto elevando Man desde las personas inferiores al Zon de tal forma que las almas... Parece que rápido que leamos de nuevo. Sin embargo, Zon tampoco ascienden para Man a Yesud, excepto elevando Man desde las personas inferiores al Zon, de tal forma que las almas... Otra vez. Sin embargo, Zon tampoco ascienden para Man a Yesud, excepto elevando Man desde las personas inferiores al Zon, de tal forma que las almas de las personas ascienden para Man a Zon. Luego, el Zon asciende para Man a Yeshut, y Yeshut asciende a Arihampin y se convierte en un Parzuf con Abba Ve'ima superior. En ese momento, Abba Ve'ima se miran uno al otro y extienden Jochma para Zon. Ya que el hombre pregunta, significa que él eleva Man, e investiga significa escudriñar sus acciones, elevar el Zon para Zivug Abba Ve'ima, con el fin, para mirar con el fin de que Abba Ve'ima se miren uno al otro y extiendan Jochma, y conocer grado tras grado hasta el último de todos los grados, Malhut, pues la iluminación de Jochma que se atrae por la elevación de Man y el Zivug se llama conocer o Jochma a través de Dat, sabiduría a través del conocimiento. Pues son que se elevan para Man, son considerados allí como la Sefirah Dat para Abba Ve'ima, ya que originan su zivug. Asimismo, el zivug es denominado conocer, de las palabras y el hombre conoció a su esposa, Eva. Y conocer significa extender mohin en dat, de grado a grado, de grado en grado, desde dat del grado de Abba Ve'ima hasta los mohin del grado de Zeirampin, hasta el último de los grados. Se refiere desde Zeirampin hasta Nukba, que es llamada el último de todos los grados. Eso es así porque Binah se ubica Ajor Beajor, espalda contra espalda,
con Jochma, pues ella es solo Hasadim, y regresa a ser Panim Bepanim con Jochma solo para las necesidades de Zon. Cuando llega allí es Ma, también que cuando los Mohin han llegado allí a Nukva de Zeirampin, la Nukva se llama Ma, el grado final, el mundo inferior. Malhut es llamado Ma. Está escrito, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? No lo pronuncies Ma, ¿qué? Sino Me'a, 100, pues todos los grados superiores en su integridad, que son 50, están aquí en Malhut. Por lo tanto, ella es llamada 100, pues sus 50, Kahabtum, cada una de las cuales consiste de 10, y los 50 de Binah suman 100. Por consiguiente, Binah se denomina Mi, que son 50, y Malhut es Ma, para indicar que el conjunto de la gran integralidad de esos Mohin viene solamente una vez que los Mohin han llegado a la Nukva. שהגיעו המוחין לנוקבה. ונאמר, מה ידעת? Fue escrito, מה הסתכלת? ¿qué sabes? מה חקרת? ¿Qué observaste? הלא הכל ¿Qué investigaste? כבתחילה. Y he aquí que todo continúa tan oculto como al principio. Malhut es denominada Ma, porque a pesar de que la extensión superior de Jochma extiende a través de los grados superiores Bina y Zeirampin, ella no aparece hasta que es completada aquí, en Malhut, el lugar del último de todos los grados, lo último de la extensión de todo. Ella está revelada en la iluminación de Jochma. Y a pesar de que ella se volvió más revelada que todo, está dispuesta para las preguntas. ¿Qué sabes? ¿Qué observaste? Como está escrito. Pues no has visto imagen alguna. Y a pesar de que los Mohin superiores han sido extendidos hasta ella a través de la elevación del Man, y ella ya ha sido completada con ellos, aún persiste una pregunta en ella, ya que Yeshut fueron anteriores a la elevación del Man. Es debido a esto que fue dicho, ¿qué sabes? ¿Qué observaste? ¿Qué investigaste? Y he aquí que todo continúa tan oculto como al principio. Pues después de la elevación del Man y la extensión de los Mohin, todo está aún oculto en Nukva, como antes de la elevación del Man, que aún está dispuesto para las preguntas, es decir, para elevar el Man. Por lo tanto, ¿cómo es que nosotros, los inferiores, ayudamos a la elevación del Man? ¿Y por qué los Mohin fueron atraídos hacia ella, ya que no están revelados en absoluto? No pronuncies Ma, ¿qué? Sino Me'a, 100. 100 bendiciones que la Nukva imparte a los inferiores. En consecuencia, ¿cómo es que ella está dispuesta para las preguntas y todo está oculto como antes? Hay dos Mohin de Gadlut en la Nukva, que son llamados primer Gadlut y segundo Gadlut. En el primer Gadlut, solamente Abba Veima superior asciende a Rosh Yarihampin y no Yeshut. Aunque se convirtieron en un Partzuf, Yeshut, aún permanecieron en Guf de Arihampin, pero descendieron al lugar de Abba Veima como antes, vistiéndose desde el P hasta el Hazé de Arihampin.
Por lo tanto, por una parte, Yeshut se volvieron Rosh Arihampin y ellos también ascendieron por encima del Parsá del Hasé de Arihampin, en donde el Rosh de Arihampin ilumina, como fue explicado en Abba ve Ima mismos, quienes existían allí antes de la elevación del man. Por esta razón, ellos imparten Mohin de Gar completos a Zeirampin y Zeirampin a Nukva. Y la Nukva se convierte en 100 bendiciones, pues a través de estos Mohin, Zon ascienden al lugar de Yeshut, de antes de la elevación de Man, desde el Hazé al Tabur de Arihampin. Resulta que la Nukva está en el lugar de Ima, y por esta razón, Nukva se convierte 100 como Ima, porque 100 está en Ima. Las millares están en Abba, y el inferior que asciende al superior se vuelve como él. Sin embargo, por otra parte, la Nukva es similar solamente a mí, que está dispuesta a una pregunta, como Yeshut, antes de la elevación del man, y extensión de los Mohin debido a su revestimiento del lugar de Yeshut de Kadnun desde el Hasé hasta Tabur de Arihampin. Por lo tanto, ella se ubica bajo el Parsá, dentro del intestino de Arihampin, en donde la iluminación de Rosh de Arihampin se detiene arriba de esta Parsá. Por lo tanto, a este respecto, la Nukva no ganó los Mohin y Rosh Arihampin, por los cuales se efectuaron todas las elevaciones de Man. Y todo está tan oculto como antes de la elevación del Man. Rav dice, vamos a concluir aquí con esto. ¿Continuaremos mañana? No, mañana no. ¿Cuántas veces hemos decidido que leeremos Zohar? Oren, usted dijo 3 o 4 veces de forma alterna. Rav, entonces mañana estudiaremos otra cosa y al día siguiente volveremos al Zohar. ¿De acuerdo? Así que os doy las gracias de que hayáis tolerado esto, que lo hayáis escuchado y que hayáis entendido o no hayáis entendido. Lo más importante es que os hayáis incluido en el Zohar y eso va a influir en nuestras almas y en nuestro avance. Gracias a los hombres, a las mujeres y con el Zohar. Vamos a desconectarnos de él hasta dentro de 2 días. Mañana tendremos una lección diferente y hasta entonces os deseo todo lo mejor. Canción. Somewhere above these racing thoughts of me, somewhere above these pounding waves of the sea, a thrill light that pulls us through the dark, a broken heart that is waiting to be. My life is calling, the place we belong. Lose myself in you, you were there all along. You light the way. Light the way, away, 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 and we can dance through the storm and together awake in the dawn. Away, away, away. When a reason can't be found and all is lost,
fog is falling and it's blinding. I've read a light that pulls us through the dark. A broken heart that is waiting to be Light the way. Away, away, away. You light the way.